¿Has escuchado la frase mandamientos recíprocos? Es lo que dice la palabra de Dios. Esto se relaciona con todo lo que incluye la frase unos a otros. Existen, de hecho, decenas de versículos que tratan diversos ángulos y perspectivas sobre la necesidad de esta reciprocidad o mutualidad en nuestras relaciones. Si la palabra de Dios habla tanto de esto, es porque es esencial. Si es esencial, debemos enfocarnos en ello. Este es el tema de nuestra charla ahora. Quédate aquí y vamos a explorar mejor los mandamientos recíprocos. Hoy estoy en la ciudad de Lins, en São Paulo, Brasil, para traerte una palabra más a tu corazón. Hace muchos años, prácticamente al inicio de mi ministerio, tuve acceso a un artículo del pastor Moisés de la comunidad de Porto Alegre, titulado Las mutualidades, un modo de vida. Aquí haré comentarios y observaciones que son personales. Sin embargo, el esquema general se fundamentó totalmente en su artículo, que no tuve el honor de conocer en persona. Entonces, cuando hablamos de estas mutualidades, y esto es algo que llama nuestra atención en la Biblia, estas reciprocidades, hay aspectos que deben ser considerados. Quiero comenzar por el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25. El texto sagrado dice que debemos animarnos unos a otros en el amor y en la práctica de buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos suelen hacer. Por el contrario, hagamos esfuerzos, especialmente ahora que ven que el día se acerca. En esta idea de animarnos, que es uno de los muchos mandamientos recíprocos, nos damos cuenta de la importancia de hacerlo con un propósito. El texto dice que debemos apoyarnos en el amor y en hacer buenas obras, lo que significa estimular la vida espiritual, el crecimiento y la fructificación. También muestra que esto es algo que debería suceder no solo a distancia. En tiempos de una comunicación digital tan intensa, tan utilizada y diría incluso acelerada, a veces perdemos la importancia del contacto personal, de las relaciones. El texto dice que no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Esto significa que para que haya esta interacción recíproca entre nosotros, la Biblia sugiere que no debe suceder solo a distancia. Es claro que un teléfono, el envío de un mensaje, ya sea en audio, video o texto, puede ser algo que anime a alguien. Sin embargo, no deberíamos restringir el cumplimiento de lo que se expresa, solo esa comunicación lejana. Saber que esto se aplica a la vida diaria de la iglesia, en las relaciones y en el congregar. Dicho esto, hay un conjunto de estos mandamientos recíprocos que me gustaría presentar. El primero se refiere al valor de las relaciones. En el libro de Juan capítulo 3, verso 34, Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen entre sí. Por lo tanto, amarse entre sí. Esto implica que amo a mi prójimo y espero que él también me ame. Claramente no podemos esperar eso de todas las personas, pero podemos esperar eso de una comunidad que se mueve bajo el mismo Señor y bajo los mismos mandamientos. Romanos 12:10 también menciona que debemos preferir y honrar a los otros. No solo se trata de dar honor, pero es un honor poner un elemento preferido. Como hemos manejado esto durante años en el pastorado, he dicho a las personas, al momento de ejecutar, por ejemplo, un servicio, contratar la prestación de servicios en caso de que haya hermanos. Y por supuesto, nos referimos a personas que son competentes en su profesionalidad, que llevan a cabo el mismo trabajo. Tal vez sea un buen momento para elegir preferir y honrar a unos a otros. Este es un ejemplo más. Romanos 12:16 exhorta a mantener un mismo sentir en armonía unos con otros. Esto implica que no solo debemos cultivar buenos sentimientos, sino también esperar que, en realidad, lo que deseamos que los demás nos ofrezcan, como dice Jesús en Mateo 7:12, debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Romanos 15:7 habla de aceptar o, dependiendo de la versión, acoger a los demás. No debemos esperar que todo esto suceda por mera espontaneidad, sino que debemos ser intencionales e involucrar a las personas en la relación. De hecho, en 1 Corintios 16:20, Romanos 16:16, 1 Corintios 13:12 y 1 Pedro 5:14. Tenemos orientaciones para saludarnos unos a otros, incluso con un ósculo santo, un beso en la mejilla.
Esto resalta la relevancia de la personalización y la inclusión. Debemos incluir a las personas en un círculo más cercano y accesible en nuestras vidas. En 1 Corintios 12:25, la Biblia menciona cuidar a los demás. Otras traducciones, como la NBI, dicen igual, cuidar de unos a otros. Efesios capítulo 5, verso 21, habla sobre someterse unos a otros. Esto significa que aunque tengamos una jerarquía tanto en la iglesia como en la familia, hay personas en posiciones de autoridad. Al hablar de corrección, siempre se debe considerar la mutualidad y la reciprocidad. Todo aquel que se preocupa por su prójimo y por los demás, incluso si muestra respeto por alguien en autoridad, tiene una forma correcta, amorosa y respetuosa de corregir. La persona que es corregida, al reconocer su error, debe aceptar la corrección de otro, ya que no se trata de la autoridad, sino de la verdad, el principio que se está tratando. También se menciona Colosenses 3:13 y Efesios 4:18, que dicen que debemos soportarnos unos a otros. Soportar no es solo aguantar. He escuchado a creyentes decir, debo soportarte porque la Biblia lo manda. En este contexto, soportar implica dar apoyo, ofrecer un hombro, fortalecer. Además del valor de las relaciones, hay principios relacionados con la protección en el cuerpo de Cristo. En Gálatas 5:26 se nos dice que no debemos provocar ni envidiar a los demás. Romanos 14:13 dice que no debemos juzgar a los demás. Esto significa que hay varios mandamientos recíprocos que son acciones que debemos llevar a cabo. Algunas son pasivas, es decir, cosas que debemos evitar. Santiago 5:9 menciona que no debemos quejarnos de los demás. Aquí también podemos mencionar Santiago 4:11, que nos dice que no debemos hablar mal de otros. Muchas veces la gente pregunta, ¿no es lo mismo quejarse que hablar mal? No lo es. A veces te quejas de un comportamiento particular, de alguien que en otros aspectos puede ser irreprochable, pero sientes dolor. Observa, en ese momento, esa persona increíble me trató así. Hablar mal es cuando realmente devaluamos el carácter y el valor de alguien. Esto suele abarcar más que solo un comentario sobre un comportamiento específico. En Colosenses 3:9 se menciona que no debemos mentirnos entre nosotros. En Santiago 5:16 se habla de la importancia de confesar nuestros pecados unos a otros. La protección aquí no es solo prevenir el daño hacia otros, sino también eliminar el daño en nuestras vidas con la colaboración de otras personas. No solo se trata de confesar entre nosotros, sino también de orar unos por otros. Efesios 4:32 nos instruye a perdonarnos mutuamente. La práctica del perdón debe llevarse a cabo porque vivimos en un entorno de personas imperfectas. Habrá errores y a veces interpretaciones de errores que no son tan graves. En medio de estos desacuerdos hay sentimientos que se lastiman y que deben resolverse. La Biblia nos manda a perdonar, no solo cuando se pide perdón, sino a ofrecerlo continuamente para mantener relaciones. Las Escrituras también nos enseñan sobre la cooperación para el crecimiento de todos. Es todo lo que tú y yo hacemos para ayudar a nuestro hermano, no solo a corregir algo malo, sino también a mejorar en lo positivo que ya posee. Así que, Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, habla sobre edificar y consolar a los demás. Entonces necesitamos mucho. La palabra edificar significa construir. Necesitamos ayudar a las personas a crecer y avanzar en el conocimiento de Dios. En la madurez espiritual, a menudo en tiempos de dolor, pérdida y dificultad, es importante brindar consuelo. Así estamos contribuyendo al crecimiento de la persona. La Biblia nos indica en Colosenses 3:16 la importancia de enseñar y aconsejar a los demás. Es claro que existen niveles de asesoramiento, por lo que buscaremos a personas más experimentadas. Por ejemplo, vemos el consejo de Jetro a Moisés, quien le dice que no puede juzgar a todos, que ponga jefes de 10, 50, 100 y más 1000. La causa dura llega a ti. A menudo hay personas con un poco más de madurez que nosotros, que lideran un grupo pequeño o un ministerio en la iglesia y pueden ofrecer consejo.
Dependiendo de la magnitud de lo que necesitamos, obviamente recurriremos a personas con más experiencia, más tiempo en el camino y más conocimiento bíblico. Pero todo cristiano debe entender la importancia de enseñar y aconsejar a los demás en lo que él mismo ya tiene claro. Una práctica de vida cristiana y autoridad basada en la propia conducta y estilo de vida. Hebreos capítulo 3, verso 13, habla sobre exhortar a los demás. Romanos 15, 14 trata sobre la amonestación. Son formas variadas de decir lo mismo. Hay momentos en que el comportamiento de alguien se vuelve reprochable y debemos llamar la atención, hacerlo de la manera correcta, con amor y respeto, pero hay que hacerlo. En Efesios 5:19 se menciona el ministerio entre nosotros, donde ministrar implica servir, así que podemos servir en lo espiritual, en cuestiones prácticas y, para terminar, cuidado mutuo. Gálatas 5:13 habla de servirnos unos a otros. Gálatas 6:2 menciona que debemos llevar las cargas de los demás, lo que también es un servicio. Pedro 4:9 nos instruye a ser hospitalarios unos con otros. Efesios 4:32 menciona que debemos ser bondadosos entre nosotros. Y Santiago 5, verso 16 habla sobre orar unos por otros. Las mutualidades, estos mandamientos recíprocos, son parte del cristianismo. Ellos determinan el estándar de vida que tendremos, pero también muestran la importancia de no vivir desconectados solos. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 1, dice que quien se aísla se enfrenta a la verdadera sabiduría buscando solo su propio deseo. Es evidente que en las relaciones, además de ser bendecidos, a menudo somos heridos y dañados en un sentido y en otro. Estamos expuestos al crecimiento y debemos valorar lo que Dios valora. Vive en comunidad, no dejes de congregarte, sé un instrumento de Dios, practica y disfruta de los mandamientos recíprocos.